55 años después de la gesta de abril de 1965, nuestro país, nuestra sociedad, está siendo estremecida por una de las crisis más graves, más profundas de su historia reciente. Una crisis gestada, originada, desarrollada, acumulada dentro, en el seno del modelo institucional impuesto por la invasión norteamericana y plasmado en el Estado que resultó de la Constitución de 1963, de la Constitución balaguerista. Pero además, una crisis de la decadencia del capitalismo neoliberal impuesto sobre ese modelo político institucional en los años 80. Aquí y en todo el mundo. Es una crisis político-institucional con un agravamiento dramático de la crisis del sistema de salud a partir de la pandemia del COVID-19, un sistema privatizado en alto grado, la salud como negocio, la ARS, el infame sistema de pensiones, y ahora se le agrega ya no la tendencia a la crisis económico-social aguda, sino una depresión económica. Porque la pandemia aceleró y precipitó todo ese proceso. La respuesta de las fuerzas que están en el poder, Estado, gobierno, gran empresariado, de las fuerzas políticas incluso que quieren llegar al gobierno, está caracterizada por su empeño en darle continuidad a esta institucionalidad carcomida. Y por darle continuidad, aunque no lo confiesen, al neoliberalismo, que ahora resultará mucho más endurecido. Y ya las manifestaciones previas están claras. Hay una tendencia a empobrecer más a la gente. En lugar de buscar todas las modalidades para protegerla del impacto de una crisis que el pueblo no ha creado, lo que están haciendo es haciéndole pagar al pueblo con más sacrificio, con más enfermedades, con más penuria, con más hambre, con más desempleo, con más subempleo, las crisis que ellos mismos han generado. De ahí su empeño en imponer las elecciones contra viento y marea. Ya están diciendo que la van a hacer en medio de la pandemia y que se puede hacer en medio de la pandemia. Le importa un rebrote. Le importa que todo esto se agrave. Piensan fundamentalmente en aferrarse al poder y en usar el poder para enriquecerse. Al mismo tiempo hay una manipulación política de la pandemia, desde el gobierno y desde la oposición. Y todo esto, cuando uno ve las perspectivas, cuando se aprecia que no es posible superar esta situación, que lo que viene es un proceso continuo de crisis agravada,
entonces uno retoma aquel abril heroico, el abril del 65 en sus esencias. Si algo lo caracterizó fue el propósito de refundar nuestra república. Si ustedes se ponen a revisar la Constitución del 63, votada en una asamblea constituyente, antes de que los legisladores electos se conformaran como Congreso, indica claramente que se estaba haciendo un esfuerzo, y sobre todo cuando se ve el contenido de esa Constitución, ya hice referencia en el segmento anterior, estaban haciendo un esfuerzo de reconstitución de la República, de refundación de sus instituciones, del proyecto de país, del proyecto de sociedad. Y eso se consolida y se profundiza mucho más 2 años después con la insurrección de abril, la conformación del poder de los comandos, la destrucción de las viejas Fuerzas Armadas, el surgimiento de una nueva Fuerzas Armadas, el poder popular que se venía conformando y que la intervención, la invasión gringa cortan. Eso es proceso constituyente, es asunción de soberanía desde el pueblo, de la soberanía popular y defensa de la soberanía nacional, a tal punto que la revolución democrática se tiene que convertir en una guerra patria, por la vocación hacia la independencia nacional. Hoy el cuadro mundial es distinto y la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia. Pensemos en la manera de asumir esta crisis, recogiendo las valiosas enseñanzas de abril, potenciando la indignación, convirtiéndola en poder constituyente para desplazar estas instituciones, autoprotegernos como nación, autoprotegernos como pueblo, defendernos desde la lucha independiente de los movimientos sociales y de todas las fuerzas contestatarias del país, asumiendo un proyecto de cambio radical, de transición, de provisionalidad hacia la Asamblea Constituyente Popular, hacia la conformación, elaboración de una nueva Constitución inspirada en abril del 63. Y seguir ese camino en dirección persistente y continua. Pausamos y volvemos.